¿qué tal? Nuevamente aquí en Dame el Poder y nuevamente con la actualidad, en este caso con dos analistas, un sociólogo, Marcos Novaro, y consultor también, y Raúl Aragón. Vamos a ver todo el tema que tiene que ver con la imagen, cómo están posicionados los políticos, como así también la acción de gobierno, sobre todo de cara a las próximas elecciones legislativas del año que viene. Y por estos días donde la economía, como así también la inflación, la inseguridad y la corrupción, veremos en qué orden son las prioridades de los argentinos, y el trabajo. Antes de empezar el programa, yo les quería hacer unos breves comentarios frente a esta situación que estamos viviendo, donde es fundamental atraer inversiones. Como ustedes saben, estos últimos años, uno de los motores de crecimiento en materia económica tenía que ver con el consumo. Un alto consumo motorizado ya en la última etapa sin respaldo, porque los stocks se habían terminado. Esto suena medio como complicado y medio como difícil, que lo hablan en general, lo citan todos los economistas, pero tiene que ver con una realidad que siempre les contamos desde hace varios años en este programa, que tiene que ver con que ya no había más nada para repartir. El tema de los subsidios indiscriminados, el tema de, no había stock de carne, se habían liquidado las madres, por eso valía tan cara la carne. Había disminuido enormemente el área sembrada de trigo, por eso ya era tan caro el pan. Una lógica razonable y básica y elemental de conceptos básicos de economía que tienen que ver con la oferta y la demanda, y donde con razón y con justeza todos queríamos seguir consumiendo, todo el mundo quería seguir consumiendo, y la energía barata, cuando en realidad en la mayoría de los países es uno de los ítems más caros. Es tiempo de empezar a pagar aquello que es caro, lo que vale, y que la gente pueda seguir consumiendo. Esta etapa donde se está controlando la inflación viene de la mano de un enfriamiento de la economía. Es cierto que se está controlando la inflación, pero a la expectativa de que mejoren los índices y de que mejore y venga la inversión, en estos días se está llevando a cabo un foro donde hay grandes expectativas y grandes posibilidades de que vengan. El presidente habla de la necesidad de un cambio cultural, donde básicamente lo que van a tratar de modificar es la matriz. No solamente de que la matriz no pase por el consumo, sino por la inversión, porque en la medida en que no hay inversión, no hay oferta. Y esto genera inflación. Es una de las tantas variables que genera inflación. Un exacerbado consumo cuando uno no le puede ofrecer a la gente en una forma productiva, razonable y fabricado lo que tiene que consumir. En un país como un país desarrollado esto no ocurre. A mí me impresiona mucho una posibilidad que tuve de viajar por trabajo, y que llego y veo la diferencia enorme y las carencias que hay acá en la Argentina. Allá una persona tiene de sueldo mínimo 21.000 pesos por mes, $8 la hora gana. Una persona que barre, por ejemplo, el piso, cuando acá un sueldo es de 8 o 10.000 pesos. Fíjense ustedes que llenar un carrito, 2 carritos en un supermercado carísimo, lleva 1.500 pesos. Acá, el otro día en un supermercado, a la vuelta de mi casa, con 1.500 pesos no compré ni 20 productos. Se vive muy caro, es caro en dólares. Por eso esto que dice el ministro de que va a mejorar el poder adquisitivo, la verdad que tiene un largo camino por delante. Y justamente de esto vamos a hablar. ¿En qué medida es posible? La gente tiene derecho a vivir bien, a que la plata le rinda y a seguir consumiendo, pero en un contexto de productividad y en este cambio de matriz cultural, esto va a ser posible, porque venimos de muchos años de otra historia, de populismo. Después de la pausa, estos temas. Auspicia este programa Banco Provincia. Llegó Más Simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando en la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Es posible que tu aporte para cuidar el agua sea una gota en el océano, pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Aquí estamos en Dame el Poder. Marcos Novaro, gracias por venir. No, gracias a vos. Bueno, yo tiré sobre la mesa todos estos temas. Y bueno, en realidad uno se pregunta, ¿no?, en qué medida la gente tiene derecho a consumir.
en qué medida este enfriamiento, donde es evidente que no estamos pudiendo, esta gente no está pudiendo consumir, y más después de los datos que todos sabemos de lo caro que está todo en dólares, y sin embargo dicen que va a mejorar el poder adquisitivo, tiene un largo camino por delante. ¿En qué medida va a ser posible, después de tantos años de consumismo acelerado, aún sin respaldo, poder llevarlo a cabo, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que el gobierno sigue una vía que es bastante moderada, ¿no? Donde el ajuste que aplica lo compensa con medidas para los sectores más bajos, trata de moderarlo en el terreno del gasto público, donde no hay mucho recorte, ¿no? Hemos visto algunos recortes en personal, pero digamos de muy poca gente, de contratados, de sectores muy políticos, digamos, ¿no? Así que yo diría que está buscando la vía media, ¿no? Así como le sugería también Massa, de no bandearse a la ortodoxia económica. Me parece que esa es una idea que comparte en general el oficialismo. Por eso muchos economistas ortodoxos más bien le critican el ser demasiado débil en el terreno del gasto público, del ajuste fiscal, de apuntar por lo menos a un equilibrio fiscal dentro de poco tiempo, ¿no? Ahora, me parece que la vía media puede ser algo razonable, hay que ver si satisface a un sector mayoritario de la sociedad y si se ofrece como una alternativa superadora, porque también la vía media puede ser quedarse a medio camino, ni hace el ajuste, pero es criticado por hacer un poco de ajuste y entonces deja insatisfechos a los que quieren más equilibrio fiscal, más rápido el combate a la inflación y también deja insatisfechos a los que quieren más consumo, bueno, los asalariados, los que están en alguna medida peor que el año pasado, digamos, ¿no? Me parece que por ahora eso no pasa. Yo creo que por ahora el consenso moderado, que se ubica también en el centro entre ortodoxia y heterodoxia extrema, o entre populismo y neoliberales, digamos, me parece que es una posición mayoritaria, ¿no? Yo creo que la sociedad argentina está buscando ese tono de moderación en el terreno político y también en el terreno económico. Hay que ver si con eso alcanza, ¿no? Y es un problema de tiempos. El esfuerzo que hizo Macri en administrar medidas impopulares en la primera mitad de este año, ¿le va a rendir para tener una reactivación más o menos fuerte? ¿Le va a rendir para que aumente la inversión y empiece a funcionar un ciclo virtuoso, digamos, de la inversión atrae más inversión, ¿no? Cuando los capitalistas ven que alguien está poniendo dinero, dicen, bueno, tal vez es buen negocio, pongamos más. El marketing de la inversión que está alrededor de este foro que funciona estos días en Buenos Aires es un poco eso, ¿no? Demos un poco la señal de que esto va en serio, a ver si hay un efecto manada, ¿no? Es decir, bueno, los capitalistas pueden seguir la pauta del Estado y también de algunos que den un poco la patada inicial, ¿no? Bueno, todo esto que yo te estabas planteando también tiene que ver la sociedad de alguna manera y la posición de los políticos y de la sociedad es algo que van a tener en cuenta los inversores a la hora de invertir. Porque el cambio cultural y el hecho de que la gente se adapte a todo este tipo de situaciones que estamos hablando también, en qué medida, vos fijate que cada 4 años, si llega a venir un nuevo gobierno que tiene otra matriz, y toda la plata que ahorramos estos 4 años se la vuelve a gastar en populismo. O sea, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí, no. O sea, todo esto no es un dato menor. No, Por eso, ¿en qué medida todo esto es factible? Argentina tiene una larga historia de incumplimiento de sus promesas, de inestabilidad económica y también inestabilidad política. Se ofrece como un ejemplo atractivo en un momento en que no hay muchas alternativas de inversión, pero también es cierto que en la región hay otras opciones que en cierto sentido pueden ser más convenientes para muchos inversores. Brasil, de hecho, devaluó más que Argentina y no tiene la inflación que tiene Argentina. Y a pesar de la crisis política que vive, hay ciertos consensos moderados que son más respetados, incluso por parte del PT, digamos, ¿no? El PT no hizo las burradas que hizo el kirchnerismo en Argentina, más allá de que se lo acusa de ser populista, de haber generado déficit fiscal, cosa que es cierta, pero no generó la inflación que generó el kirchnerismo, ni las políticas anti-inversión y de cierre de la economía, que ni hubo nada parecido a un default como el que impulsaron Cristina y Kicillof. Entonces, obviamente que Argentina tiene que remontar unas malas credenciales, digamos, ¿no? Yo creo que ahí hay un aspecto externo que me parece que el gobierno administra bien, me parece que están aprovechando bien la circunstancia de expectativas de un nuevo gobierno
y de cierto cansancio global con los populismos, ¿no? La región está abandonando la ola populista y entonces Argentina se ofrece como la vanguardia de ese proceso. Me parece que ahí yo veo una buena estrategia, digamos, ¿no? En el plano interno me parece que el macrismo tiene una gran ventaja, que es que el populismo, sobre todo de los últimos años de los Kirchner, fue tan vergonzoso que hacer diferencia con eso es fácil, digamos, ¿no? Es decir, bueno, es muy fácil demostrar que esa cultura, digamos, de populismo virulento e irresponsable es inconveniente. Incluso en una situación donde, como vos decías, hay un consumo que se extraña, ¿no? Por eso creo que se entiende que mucha gente diga, es cierto, yo estaba mejor, consumía más el año pasado, pero no quiero volver ahí. Yo entiendo que eso era una situación irresponsable de un gobierno que estaba haciendo muchas macanas y que está, en algún sentido, ahora estamos pagando los platos rotos de esa irresponsabilidad. Entonces, como funciona ese mecanismo, creo que el gobierno de Macri tiene cierta oportunidad para impulsar un cambio cultural. Ahora hay que ver hasta dónde llega eso, porque la cultura, digamos, llamarla anticapitalista argentina, esa idea de que, bueno, los empresarios son malos, son egoístas que se llevan la plata afuera. Y un proteccionismo exacerbado. Y una cultura también de un poco de aislamiento, ¿no? De hagamos la nuestra, digamos, el mundo siempre nos quiere jorobar, así que mejor que prescindamos de él. Esa idea, digamos, un poco entre soberbia y querellante de los argentinos está apenas dormida, digamos, ¿no? Yo creo que por eso es un poco curiosa la situación en la cual, si hay un tema en el cual la sociedad celebra a Macri, es que nos está reconciliando con el mundo. Pero por otro lado, las imágenes que nos ofrece el mundo de nosotros no son muy atractivas, porque el mundo no es que nos considera un país europeo, moderno, desarrollado y quiere venir rápido a la Argentina porque es maravilloso, digamos, ¿no? La gente considera a Argentina un país más de América Latina con muchos problemas. Y esa imagen que nos devuelve el mundo, bueno, puede ser que nos alimente el resentimiento, del cual está en gran medida nutrido toda nuestra experiencia populista, el aislacionismo y también ese anticapitalismo que mencionaba. ¿Y cómo te dan las encuestas o tus análisis con respecto a cuál es la situación de la gente, la imagen de Macri, la imagen de la oposición, el tiempo de espera de todo esto que estamos hablando también? Porque la gente está haciendo un enorme esfuerzo para esto. El tiempo me parece que es lo más importante, ¿no? Yo creo que las encuestas están mostrando desde hace tiempo que hay un desacople entre la expectativa hacia el futuro, es decir, las cosas van a mejorar, y la visión del presente, que es decepcionante, ¿no? O sea, la estamos pasando bastante mal, sí. ¿Podemos pasarla mejor? Sí, pronto, ¿no? Eso es un punto a favor, pero también puede ser un punto en contra, porque el pronto es una especie de ansiedad, ¿no? Es decir, bueno, pronto tiene que ser dentro de no muchos meses, no es vamos a tener que aguantar varios años de esfuerzo para que aumente la inversión y después vamos a poder tener mejores empleos y después vamos a volver a consumir. Ese cálculo no está en la expectativa de las cosas van a mejorar pronto, ¿no? Las cosas van a mejorar pronto quiere decir, bueno, que vuelva la obra pública, que vuelva el gasto y que la economía levante. Yo creo que el gobierno está haciendo algunas cosas para que eso pase y puede que entonces estemos un poco en el fondo de la caída, digamos, en el piso de este estado un poquito de frustración y de ansiedad. Puede ser también que tenga un poco más de suerte, ¿no? Este año ha sido muy malo porque cayó Brasil, se derrumbó Brasil, digamos, ¿no? Y todos dicen que el año que viene Brasil va a recuperar, sobre todo si la crisis política queda atrás. Entonces, aun cuando el gobierno no tenga mucho mérito, digamos, tal vez no tanto por el foro de inversión, pero sí por Brasil, la Argentina pueda recuperar un poco, ¿no? Y el otro tema, hablando justo de la vergüenza y de la responsabilidad de muchos de los temas que venimos en la década pasada, ¿cómo llegamos a esta situación, ¿no? Donde se reitera? Yo me acuerdo de un ex vicepresidente que decía del gobierno en el cual estaba que eran Alí Babi y 40 ladrones, y vamos ahora de nuevo a otro periodo donde estamos viendo, donde todos los días descubren una caja fuerte. Entonces, ¿cómo llegamos a esto y cómo sale un país de esto en cuanto a sistemas políticos comparados? ¿Cómo hicieron otros países sintéticamente, ya para concluir? Mira, yo creo que prime la moderación y la cooperación es muy importante. Y en Argentina esas virtudes han sido muy escasas. Y cuando hubo oportunidad para esas virtudes, digamos, cuando los partidos cooperaron entre sí, cuando
se estableció algún consenso más o menos, digamos, de tono moderado entre versiones extremas. Fines de los 80 entre Alfonsín y la Renovación, ¿no? Recordemos, eso se frustró por una situación económica catastrófica y porque la gente optó en esa situación por extremos, ¿no? Dijo, no, la moderación no me sirve. La moderación es mucho bla bla, pero después no hay soluciones, queremos soluciones más drásticas. Y en algún sentido eso volvió a pasar en el 2001. Me parece que esta situación es diferente, esta situación favorece a los moderados. Por eso me parece que Massa, cuando se aleja mucho del gobierno, empieza a caer en las encuestas, ¿no? Y él sabe que Macri lo haya dejado afuera del foro de inversiones no es gratis para él. Si lo pone enfrente y le dice, vos quédate con la CGT y con las huelgas, yo voy a seguir trabajando para mejorar la situación, Massa no va a tener tan fácil la competencia. Entonces, en esa situación creo que la sociedad está demostrando que va a premiar la cooperación. Y aun cuando al gobierno de Macri no le vaya del todo bien, digamos, si las elecciones del año que viene las pierde frente a Massa, de todos modos yo creo que eso puede pavimentar una situación de cooperación aún para un gobierno débil, ¿no? Gracias, Marcos. No, gracias a vos. Después de la pausa, Raúl Aragón y la otra mirada desde el punto de vista también sociológico. Ya volvemos, no se vayan. Auspició este programa Banco Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Provincia Seguros, nuestro compromiso es con vos, porque te brindamos la tranquilidad de tener todo asegurado para que solo pienses en desarrollar tus proyectos tal como lo soñás. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Aquí estamos, en Dame el Poder nuevamente, segundo y último bloque con Raúl Aragón. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, ¿cuáles son los datos y diríamos cuánta gente abarca la muestra, ¿no? La base de esta encuesta que te ha llevado a la conclusión de cuál es el posicionamiento en cuanto a las intenciones de voto de cara a las legislativas, como así también de imagen de los diferentes referentes políticos? Bueno, es una muestra total provincia de Buenos Aires, 2.000 casos, es representativa del total de la provincia, y medimos intención de voto y algunas otras cosas como imagen y principal problema de la provincia. En intención de voto continúa en primer lugar Sergio Massa con casi 30 puntos, 29,6. Segundo lugar, Margarita Stolbizer con 15. Tercer lugar, Cristina Kirchner con 14,2. Cuarto lugar, Lilita Carrió con 11,8 y lo sigue Randazzo con 7 puntos y Jorge Macri con 6. Pero hay que decir una cosa, en la medición anterior, 30 días anterior a esta, Massa seguía con los mismos valores, Margarita Stolbizer también, tenía los mismos valores, no se movió eso, pero en vez de poner a Cristina Kirchner nosotros habíamos puesto a Daniel Scioli como referente del Frente para la Victoria. En ese caso Daniel Scioli obtenía 5,6 y Randazzo se iba a 16 puntos. Sacándolo a Scioli y poniéndolo a Cristina, Cristina retiene los 5 puntos de Scioli y le saca a Randazzo 9 puntos y lo deja en 7, ¿no? De 16 a 7. ¿Qué quiere decir esto? Que hay por lo menos un 15, 16, 17% de kirchnerismo sólido en la provincia y que la hegemonía de Sergio Massa es sólida y también que una fórmula, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, hoy sería imbatible, ¿no? Ahora, ¿y cuál es la imagen que tiene el gobierno frente a todas estas medidas que tuvo que tomar al principio en cuanto a los primeros meses, que siempre son muy favorecedores para el oficialismo? Bueno. ¿Y en qué situación está de cara al futuro?
Bueno, más el gobierno o el presidente Macri arrancó algo con cerca del 70% de imagen positiva, no bien asumió. Eso es insostenible, eso es mucha espuma, se evapora pronto, pero se estabilizó en 60 puntos hasta más o menos marzo, donde cayó 10 puntos entre marzo y abril, básicamente producto de los tarifazos y la devaluación y el efecto sobre los precios de los bienes y los servicios. Cayó a 50 puntos y ahora, como consecuencia del tarifazo, del gas sobre todo, ha perdido otros 7 puntos. En la provincia de Buenos Aires tiene 43 puntos de imagen positiva y 48 puntos de imagen negativa. O sea, que es un alto nivel de imagen positiva teniendo en cuenta las medidas antipáticas que se han tenido que tomar en estos últimos meses. Definitivamente uno dice cayó y ahora mide solo 43 y es asombroso que con las medidas tan antipáticas, como decís vos, que además con tanto que generan incluso bastante dolor en los sectores más bajos, conserve una imagen positiva tan alta, ¿no? ¿Y cuál es el sustento de esta imagen? Es la expectativa positiva, porque cuando preguntás, ¿usted cree cómo está la economía hoy? Muy mal. ¿Cree que se la va a arreglar en el futuro? Sí. Esa expectativa positiva se traduce en un sustento que a su vez se refleja en la imagen positiva, ¿no? ¿En qué parte de la pirámide, por lo que tengo entendido, en donde menos imagen positiva tiene, es con la base de lo que sería una pirámide en cuanto a la estructura de sueldos o salarios? Que es de menos de 20.000 pesos, que en realidad es aproximadamente el 50% de la población, que gana o 5, o 10 o 20.000. Sí. Un pequeño porcentaje del menos del 0,5% gana por encima de 45.000, y en el medio está otra estructura de 45.000 pesos, ¿no? Bueno, esto sería bueno verlo en un gráfico, pero en esa parte de la sociedad es donde pega peor. Sí, en las clases en los hogares de menores recursos, el 85% del presupuesto está destinado a alimentación. La canasta, la parte de alimentos de la canasta aumentó entre 45, 47, en fin, según a quien escuches, pero por ahí. Entonces, cuando nosotros preguntamos en el estudio anterior, ¿usted tuvo que reducir sus consumos como consecuencia de la inflación? El 58% de la clase baja nos decía que sí, y eso significa que en realidad tuvo que o comer menos o comer menos calidad, ¿no? El total población, reducir mucho nos dio 43 y bastante 27, o sea, 70% tuvieron que reducir, pero ese 43 pasa a 58 en la clase baja, ¿no? Es un efecto muy importante que ha tenido en la clase baja y que no parece revertirse. Vos sabés que el aumento de la asignación universal por hijo son 129 pesos por plan. 2 planes son 258, te devuelven 300 pesos del IVA, son 558, dividido 30 días da 18 pesos con 60 centavos por día. El precio de las cosas no solamente da en la clase baja, sino también en las que ganan alrededor de 20.000 pesos, que viene a ser una clase media baja, ¿no? Es una clase media baja, sí. Está todo muy caro. Y yo me pregunto en qué medida, yo digo, ¿no? ¿El gobierno tiene en cuenta todo esto? Yo escuché que ahora van a ejecutar la obra pública, o sea que se dieron cuenta de que tienen que motorizar el consumo y ejecutar el gasto. Sí. O sea, esto hay un camino, que hay algo que sí quedó sí, claro. Pero no es inmediato eso. Ahora, por eso, justamente diríamos, ¿cuáles serían los tiempos también de toda esta gente? Porque desde el señor que me cargaba combustible recién, que entre paréntesis es carísimo, también me comentaba, ¿no? O sea, un pollo compró con papas 370 pesos, claro. Fui al cine 400 pesos 2 personas, o sea, realmente me dice, está todo muy caro. Sí, está todo muy caro y ya pegado a la clase media. La clase media ha tenido que sacrificar no gasto alimentario, pero sí gastos suntuarios, es decir, gastos, por ejemplo, ir al cine o salir a cenar, ese tipo de cosas. El problema yo creo que el presidente Macri, o en general este gobierno, no entienden que la economía tiene un tiempo, unos tiempos, y la sociedad tiene otros tiempos. Y le están errando. Es como el cuento del hombre que estaba pintando el frente de su casa a toda velocidad, corría de acá para allá enloquecido, y viene un vecino y le dice, ¿por qué estás pintando tan rápido? Te vas a lastimar, estás corriendo. Y le dice, no, mira, ¿sabes lo que pasa? Tengo poca pintura y quiero terminar de pintar antes que se me termine la pintura. Es decir, son tiempos distintos, son dimensiones distintas, y creo que este gobierno todavía no la entiende. Ellos más bien miran un Excel, y no por insensibilidad social, sino porque piensan así. Por ejemplo, el asunto de las zanahorias, ¿no? Importamos zanahorias. Entonces, como si uno le reclama eso, dice, no, pero es el 3% de la producción. Sí, pero ese 3% a lo mejor en 5 o 6 pueblitos era el 100% de la producción. Eso es lo que no están viendo, es decir, el impacto puntual que tienen las medidas. Y eso genera tensión social. Hay tensión social creciente en el conurbano y esto es peligrosísimo, ¿no? Es muy peligroso. ¿Y cuál es la magnitud?
Y bueno, vos la ves... ¿Y en qué medida no está motorizada por la acción política de grupos, como ya hemos hablado en otros programas con analistas, que buscan que este gobierno lo vea más? Sí, porque la acción política es fundamental. Y si no está si no está motorizada, cuando alcance cierto pico, va a estar motorizada. La dimensión de eso te lo dan sobre todo la estructura barrial de la Iglesia Católica. Vos hablás con la Iglesia, con los referentes de la Iglesia y te dicen que sus comedores sociales se les duplicó o aumentó 75% la demanda de comida. Esto es un dato muy fuerte, porque además esa gente que va a reclamar comida, en general es gente que está fuera del sistema, no figura en ninguna base de datos, no cobran nada de ningún plan, es gente marginal. El aumento de eso puede favorecer que los sectores ultramontanos de la oposición, no digo toda la oposición, digo sectores muy extremos de la oposición, le den forma a eso y lo convierten en una protesta importante, una protesta, no digo desestabilizante, pero sí que pondría en situación muy crítica al gobierno, ¿no? Y por último, el tema de la corrupción, ya para ir terminando, ¿en qué medida terminó de dejar como en un grupo minoritario al gobierno pasado, ¿no? Sí, en definitiva los principales referentes del gobierno pasado, con alguna excepción. Por eso Randazzo puede medir 16 puntos de intención de voto en la provincia cuando está solo. Él estaría fuera. Pero en alguna medida los principales referentes del gobierno anterior han quedado muy marcados por el estigma de la corrupción. Pero sin embargo la corrupción no aparece como el principal problema en la provincia. Lo que aparece como el principal problema en la provincia sigue siendo la inseguridad. En segundo lugar viene la economía y la inflación. Y hay una razón para esto, y es que la inflación te afecta a la cantidad de comida, la calidad de comida, tu posibilidad, pero la inseguridad te pone en riesgo tu vida, es mucho más fuerte eso, ¿no? Entonces por eso aparece como primer problema. Sí, no importa cuánta plata tengas, si no la podés disfrutar y te pegan un balazo por nada, claro, la verdad que... No. Por eso, y la corrupción aparece en cuarto lugar. En cuarto lugar. Gracias, Raúl, por haber estado acá. No, gracias a vos. Yo me despido hasta la próxima semana y a ustedes también. Muchas gracias por haber estado ahí. Pásenla bien.